normativas de la DIAN, en el caso de Colombia, y en todos los países pues funciona de la misma manera. Entonces, es muy importante este tipo de alianzas y convenios que tenemos por eso mismo, señores. La dificultad de la factura electrónica no es que una empresa tome un desarrollador, lo ponga a desarrollar y pueda implementar la factura electrónica ellos solitos. Eso no es difícil. Vamos a ser sinceros, esa no es la parte complicada. La parte complicada es mantener ese desarrollo. Cada vez que la DIAN saca una resolución, es un equipo multidisciplinario para analizar los cambios y el impacto de esa resolución, adoptarlos de la mejor manera y poderle dar ya completamente resumido al software, en este caso a Sign, esos cambios para que simplemente ellos puedan modificar o tengan que modificar ese puntico en particular. Eso tiene mucho más valor que decir, no, yo contrato un ingeniero y ya, ¿ok? Eso tiene muchísimo más valor porque este tema de facturación electrónica se confunde y es muy peligroso hacer esa relación, se confunde con un proyecto tecnológico. Como esto incluye plataformas, servicios web, envío de correo electrónico, firmado digital, que se envía todo, pues uno como que no evidencia cómo es ese proceso interno que está, digamos, por detrás de todo lo que uno ve. Entonces uno tiende a pensar, no, eso es un proceso tecnológico porque necesita internet, necesita un desarrollo, necesita esto y lo otro. No, la verdad no es un proyecto tecnológico, ¿ok? Señores, esto es un proyecto, a ver por qué lo digo, los proyectos tecnológicos por lo general tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Empieza el proyecto, se desarrolla el proyecto y se finaliza el proyecto cuando se entrega. Y ya, pare de contar. Esto no es así. Esto tiene un inicio y nunca tiene un fin. Nunca va a tener un fin. México, como yo les decía, que es uno de los grandes precursores, tiene aproximadamente 10 años o más en factura electrónica. Y hoy por hoy, el SAT, que es el organismo tributario allá en México, el SAT sigue y sigue haciendo cambios, por lo menos cada 3, 6, 8 meses. Y son cambios que hay que adoptar en un corto plazo. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que no es contratar un ingeniero. O sea, la empresa que se dedique a eso y se vaya por ese lado de contratar un ingeniero para ellos hacerlo, señores, realmente lo que se están metiendo literalmente es en un problema, porque tienen que ahora convivir con ese ingeniero por la eternidad para poder adoptar todos los cambios que se vienen. ¿Ok? Entonces, en Panamá apenas está empezando el tema de la facturación electrónica y se van a acordar mucho de esta sesión porque constantemente van a estar cambiando la normatividad de facturación electrónica en ese país para implementar nuevas cosas, nuevos cambios, nuevos procesos, nuevas validaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando se trabaja de esta manera, como lo hemos venido haciendo con Sign, prácticamente el cliente se desentiende por completo de los cambios que haya. Normalmente un cliente siempre va a llamar preocupado, angustiado, porque habló con el contador, habló con el revisor fiscal y dijo, mira, salió una resolución nueva, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo me van a ayudar? Señores, la respuesta de Factory HK siempre ha sido, no tienen que hacer nada. Literalmente no tienen que hacer nada. ¿Ok? Nosotros nos encargamos de adoptar el cambio, estamos analizando la resolución, adoptamos el cambio, todos los cambios se los vamos a pasar a transmitir a Sign para que Sainz simplemente se encargue también de adoptar el pedacito que le toque, ¿ok? Como en efecto lo hemos venido haciendo desde el año 2017 aproximadamente, y ya, señor, siga facturando. Para ustedes eso es completamente transparente. Esa es la tranquilidad y el servicio que termina pagando el cliente, ¿ok? Con un proveedor tecnológico, no quiero hablar por todos porque la verdad pues sería muy irresponsable. Hablando de nosotros particularmente, el cliente contratando el servicio de Factory HK, señores, podemos decir que está tranquilo, está con la mente fresca. De Factory HK es una empresa que se, se se amarra mucho a la parte legal, ¿ok? Y no permitimos, de hecho, somos muy cerrados
cuando el cliente quiere de repente que funcionemos o trabajemos de otra manera. Les pongo un ejemplo muy sencillo. La factura electrónica en Colombia tiene un formato PDF, el XML, que es la factura, que es lo que se le envía al órgano tributario, que es la DIAN, y tiene un PDF que se le envía por correo al cliente para que el cliente pueda ver en el PDF qué es lo que se está, qué es lo que se está cobrando y todo eso, ¿no? Hay empresas que desean a veces que se modifique o se manipule la información del PDF. Oye, mira, por ejemplo, acá en Colombia con la nueva, el último anexo técnico 1.8, lo que son la parte de retenciones no se pueden descontar del total de la factura. Hay clientes que piden que por favor manipulemos el PDF para que se descuente, para que salga restado el total de la factura. De Factoría HK no se presta para ese tipo de cosas. Entonces, ahí nosotros somos muy, muy cerrados y somos muy aferrado a cumplir la normativa. ¿Ok? Entonces, eso al cliente le da tranquilidad, porque el cliente ya no tiene que preocuparse si cambió la resolución, no tiene que preocuparse si cambió algún elemento, si tiene que agregar una información, simplemente con conocer que eso está sucediendo, que de Factory HK y Sign ya lo están resolviendo, es más que suficiente. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra cosa les puedo comentar acerca de lo que hemos venido trabajando? Bueno, eh, tal va a ser el desarrollo o ha sido el desarrollo de lo que es los documentos electrónicos en Colombia y en todos los otros países, que ya no solo se habla de factura electrónica, señores. Aquí en Colombia ya están muchas empresas obligadas a manejar lo que es la nómina electrónica y muy posiblemente pronto se venga el tema de la contabilidad electrónica. Señores, esto es un hecho común que ha pasado en todos los países. La factura electrónica apenas es el comienzo, ¿ok? De ahí en más vienen muchos documentos electrónicos más, ¿ok? En Colombia, solo por mencionarle, la factura salió con la factura electrónica, nota de crédito electrónica, nota de débito electrónica. Posteriormente sale lo que es, bueno, no, y cada ministerio acá en Colombia tiene cierta potestad para hacer de su factura algo especial. Por ejemplo, el Ministerio de Salud acá en Colombia requiere unos campos especiales para la factura del sector salud. ¿Ok? Por ejemplo, el nombre del paciente. Entonces, cada ministerio tiene potestad para incluir dentro de su factura electrónica cierto punto particular. ¿Ok? Entonces, fíjense que la factura electrónica ahí ya se va desarrollando, va madurando. ¿Ok? Entonces hablamos ya de la factura electrónica normalita y podemos llegar a hablar de la factura electrónica especial del sector salud. ¿Ok? Posterior a eso, o más allá, avanzando del tema de factura electrónica, se viene el tema de nómina electrónica. Ya lo tenemos listo, implementado, ya utilizándolo, ya eso existe en Colombia, ya es una realidad. ¿Ok? A partir del 2 de mayo, un documento nuevo que se va a llamar documento soporte en adquisiciones a personas que no están obligadas a facturar electrónicamente. Documento nuevo. Entonces, fíjense, señores, y esto ha sucedido en prácticamente 3 años. ¿Ok? Entonces, el tiempo avanza muy rápido, son demasiados los cambios, y si se van por cualquier proveedor, por cualquier sistema, por cualquier cosa, la verdad pueden estar perdiendo a futuro muchas cosas. Entonces, es importante que tengan todo esto en cuenta, ¿ok? Entonces, bueno, adelante Oscar, adelante Adelso. Si me queda algo, pues, como por comentarles, con muchísimo gusto me avisan y yo sigo compartiendo con ustedes, ¿vale? Ujú. Gracias, Oscar. Puedes continuar, por favor. Gracias, Rubén. Bueno, entonces, dentro de lo que veníamos trabajando, era las formas de operación. Entonces les voy a explicar la que nosotros usamos, software a través de proveedor tecnológico, ¿cierto? Entonces eso, antes de poder que el sistema, digámoslo así, emita una factura electrónica, hay que hacer un proceso administrativo, ¿cierto? Entonces lo primero que se debe hacer es seleccionar un proveedor tecnológico. Entonces yo tengo que, dentro del portal de la administración de impuestos, informar con qué proveedor tecnológico voy a trabajar, o sea, con qué proveedor tecnológico hice mi contratación, ¿sí? Después de eso, entonces, tengo que certificar que la herramienta funciona, ¿cierto? Entonces tengo que pasar unas pruebas de habilitación. Después, entonces, de que
superamos esas pruebas de habilitación, donde le demostramos a la administración que la herramienta funciona a través de ese proveedor tecnológico, me autorizan una numeración, ¿sí? O sea que aquí, después de que se supera, pues, con éxito las pruebas, tengo que decirle a la administración que voy a facturar. Entonces, me permiten, entonces, ciertos números correlativos y me permiten, entonces, el uso por determinado tiempo, ¿cierto? 6 meses, 18 meses o 24 meses, dependiendo de, no se sabe, pero aparece. Andrea, silenciame ese micrófono, por favor. La autorización de facturación. Andrea. Listo, Oscar, ya silenciado. Entonces, la autorización de facturación viene por unos números y por un tiempo determinado, ¿cierto? Y ya después de que tenemos, digámoslo así, superada esa parte administrativa, nos vamos entonces, ahí sí, a la instalación de la herramienta de envío. ¿Por qué se menciona esto? ¿Por qué se menciona esto? Porque, por decir algo, la herramienta de envío de facturación electrónica en Colombia es un software complementario que lo provee Total Aplicaciones, ¿cierto? Total Aplicaciones, entonces, hizo la herramienta complementaria para lograr entonces que el SAIN se comunique con el proveedor tecnológico. O sea que tenemos, digámoslo así, otra pieza de lo que es necesario entonces para hacer la facturación electrónica, que es la herramienta tecnológica, ¿cierto? La herramienta tecnológica. En este caso, como les decía, para este caso se llama facturación electrónica y la provee el equipo de Total Aplicaciones. En este escoger de proveedor tecnológico, no es simplemente, no, yo escojo el proveedor tecnológico y es gratis, ¿no? Realmente aquí presento más o menos, bueno, me disculpo que ahí dice nómina electrónica porque es lo que ya estamos trabajando actualmente, ¿cierto? Entonces, con el proveedor tecnológico hay que hacer una contratación, ¿cierto? Esta contratación regularmente es de periodos anualizados y cubren un volumen de documentos electrónicos, ¿cierto? Entonces, así como está esta oferta comercial que en su momento aplicaba para marzo del 2021, hay propuestas nuevas y en cada país me imagino que saldrán propuestas similares, ¿cierto? O sea, similares en el sentido de que deben de ser un precio por un volumen de documentos, ¿sí? Por un volumen de documentos. Entonces en ese escoger proveedor tecnológico, que es este punto inicial, habrá que hacer una contratación entonces con ese proveedor tecnológico. El canal puede, sí, digámoslo así, mandar a su cliente a que haga la contratación directa, pero la recomendación es que haga la contratación el canal con el proveedor tecnológico, o sea, que centralicen los procesos y centralicen la información, ¿cierto? O sea, que el canal, aparte de lo que ahorita trabajan, que es, digámoslo así, licenciamiento design, va a tener que empezar a manejar administrativamente también los contratos con el proveedor tecnológico y va a tener que empezar a manejar también la parte de licenciamiento de la herramienta de facturación electrónica. Lo que les quiero transmitir con esto es que el volumen de trabajo se incrementa, ¿cierto? Porque no es simplemente usted llegar a facturar, sino que tienes que tener habilitado tu contrato y tienes que tener habilitado tu herramienta. Tu herramienta implica entonces conocimiento nuevo de cómo hacerlo, e igual ese conocimiento se tiene que transmitir al cliente, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a trabajar ahorita lo que son los planes clientes y cómo se debe ofrecer un servicio de facturación electrónica. Entonces, antes de empezar pues con esa parte, como dentro de lo planteado se terminaría todo el espectro de facturación electrónica, que ya es como presentarle a los clientes, pues no sé si haya alguna intervención o preguntas hasta el momento.
Sí, el que quiera puede abrir su micrófono, sobre todo los que están de Panamá, que es el proceso, como lo dijo Argenis, próximo, está en plena marcha, coexistiendo con los equipos fiscales. Es el momento de poder hacer alguna intervención con lo expuesto hasta ahora, o pregunta o duda de cómo ha sido la experiencia en Colombia, de lo que aquí va a ser novedoso. Ya, como lo dijo también Oscar, ya tiene años en el proceso de implementación. ¿O alguna duda pues de los conceptos o algo? Buenas tardes. Aquí le habla Juan Reyes. No llega a tiempo, pero... Sí, don Juan, disculpe, si puede acercarse al micrófono porque se oye muy lejano, si es tan amable, para poder escuchar toda su intervención. Gracias. Bien, como se ha dado la oportunidad de hacer preguntas, yo tenía una consulta, porque bueno, todavía acá en Panamá se está en el proceso, pero veo que en la facturación electrónica hay una opción de anular factura, ¿verdad? Ahora, también está la opción de hacer notas de crédito. Fiscalmente, no sé cuál es el criterio de la anulación de factura, porque, por ejemplo, si yo puedo anular una factura si estoy haciendo una venta a crédito, pero debería hacer una nota de crédito si la venta es de contado, pero debería hacer una nota de crédito si la venta es al crédito. Pero no sé, la DGI, ¿cuál es el criterio fiscal en esa parte? El tema de la anulación de una factura en el sistema de factura electrónica. Era una pregunta que tenía. Ok, señor Juan, ese concepto como anulación a mí me parece realmente extraño, ¿cierto? Igual habría que revisarlo en su sustento normativo de la DGI, ¿sí? Pero aquí, como en comparativa, aquí en Colombia, una factura no se anula y dentro del sistema usted sabe que tampoco, ¿cierto? Que una factura se devuelve y el documento es la nota crédito, independiente que la factura se haya hecho de contado o a crédito, ¿cierto? Entonces aquí cuando hay que devolver o reversar una transacción, es eso, hay que reversarla, no anularla, o sea, esto no la puede desaparecer del espectro electrónico, ya se hizo, ¿cierto? Lo que se hace es un reverso y el documento de reverso es la nota crédito como documento fiscal. Pero el documento original queda existiendo, ¿cierto? Ya si la DGI, digámoslo así, plantea el escenario de la anulación, ya sería algo que tienen que tratar de mirar cómo y ya será tropicalizado, como decimos nosotros, para cada país, entonces la solución de integración. Pero aquí no existe. Muchísimas gracias. Bueno, señor Juan. Bueno, entonces voy a avanzar con lo que es entonces al final lo que se necesita para poner entonces un cliente en productivo, ¿cierto? En productivo, entonces, ¿qué se necesita? Primero, que tengamos software, ¿cierto? Ya que tenemos el SIGN, o sea que cumplimos con lo primerito, tener el software. Dos, ¿qué necesitamos? El proceso de habilitación superado, ¿sí? El proceso de habilitación tiene que estar superado, o sea, lo que veníamos acá con este proceso administrativo, tener un contrato con el proveedor, haber hecho las pruebas de habilitación, todo, ¿cierto? Entonces, ese proceso de habilitación, digámoslo así, en una oferta de cliente, uno lo debe tratar de hacer. O sea, como les decía yo ahorita, usted le puede decir a su cliente, don cliente, vaya, haga su selección de proveedor tecnológico y haga todos los procesos que tiene que hacer para habilitarse, ¿cierto? Pero eso es dejar el cliente como una rueda suelta de un proceso que no conoce. Entonces, por eso es conveniente que dentro de una oferta comercial nosotros le incluyamos esa habilitación. Estudien cuánto se demora hacer una habilitación, qué se requiere, ¿cierto? Para que dentro de una oferta comercial, sea un paquete, venga, yo le voy a vender la facturación electrónica o yo le voy a vender un software con facturación electrónica. Entonces aquí está el software, aquí está
su proceso de habilitación para que usted pueda emitir facturas. Aquí está la herramienta, que es lo que tenemos aquí especificado en el punto 1, que como les decía, se hace a través entonces de las herramientas de Total Aplicaciones para nuestro caso. Y como ese proceso de facturación electrónica, si un cliente ya tiene software y está funcionando con él y tiene, digámoslo así, su facturación directa a la impresora o tiene, digámoslo así, sus máquinas fiscales, o sea, ya ellos tienen incorporado, digámoslo así, una forma de hacer, ¿cierto? Cuando esa forma de hacer cambia, digámoslo como en este caso se pasa a facturación electrónica, entonces requiere un proceso nuevo de capacitación, ¿cierto? Y decirle al cliente, entonces este campo tiene que llenarlo así, la factura se hace así, esta herramienta se usa así. Entonces en esa oferta comercial que nosotros le tengamos que hacer a un cliente, incluyan sí o sí esa capacitación. O sea, traten de trabajar, como dice uno, con llave en mano, o sea, con todo el proyecto, ¿cierto? Entonces incluyan también esa capacitación dentro de esa oferta comercial final. Y lo otro, como es un proceso nuevo y hay tantos intervinientes, hay proveedor tecnológico, ¿cierto? Hay administración, ¿sí? Hay capacitación nueva, hay herramientas tecnológicas nuevas, se va a necesitar un soporte. Se va a necesitar un soporte por lo menos de un mes, que el cliente se acostumbre a hacer sus nuevos procesos de facturación electrónica, cuáles son los datos que tiene que capturar, cómo se usa la herramienta, ¿cierto? Entonces, traten de que en una oferta comercial y siendo conclusivo, todos los escenarios que tengan que resolver con el cliente se los incluyan y los cuantifiquen, ¿sí? Porque si no, entonces, una de dos cosas, van a trabajar gratis ciertos aspectos, ¿cierto? Ciertos aspectos, o dos, van a tener que empezarle al cliente a decir, ah, vea, yo usted me pagó esto, pero me faltó esto, y entonces es esto más, y a veces es incómodo en la parte comercial. Entonces, lo que les quiero transmitir es que entiendan muy bien el proceso de facturación electrónica, que no es como, digámoslo así, lo hacíamos nosotros aquí en Colombia, que era simplemente el software, póngale una impresora y facturamos, ¿cierto? No, realmente requiere un proceso administrativo que es el que se plantea acá, ¿cierto? Que hay que hacerse habilitar, requiere un nuevo conocimiento, requiere unas nuevas herramientas, requiere un contrato con el proveedor tecnológico, o sea que tienen que ir sumando todos esos escenarios para poder darle una estimación de costos de ese proyecto que se llama facturación electrónica a su cliente. Entonces, la pregunta aquí es claro cuáles son todos los puntos que necesita uno entonces para poder un cliente productivo, porque yo me imagino que como es en Colombia, va a ser en Panamá, va a ser en los otros países, se va a necesitar igual software, herramienta de envío, si no la tiene, digámoslo así, proveída por el software, se va a necesitar contrato con el proveedor tecnológico, se va a necesitar superar el proceso administrativo con la administración de impuestos, en el sentido de que lo certifique a uno como facturador electrónico, va a necesitar capacitación adicional y va a necesitar soporte complementario. Yo creo que debe quedar claro para todos los que vayan a empezar con un proceso de electrónica, que hay que cumplir con todos esos requisitos para poder facturar y para poder dar un servicio al cliente. Hola, hola. Listo. ¿Qué está? ¿Aló? Andrea, ¿me Sí, escuchas? te estamos escuchando. Perfecto. Entonces, bueno, como conclusivo. Y este proceso no es que se haga una sola vez, sino que es recurrente. O sea, al próximo año, digámoslo así, pues la selección de producto tecnológico puede estar hecha, pero habrá que hacer una recompra de documentos. Habría que hacer una recompra de documentos. Igual necesitará un licenciamiento. Ya lo voy a buscar a ver si lo tengo. Andrea, ciérrame ese micrófono, por favor.
necesitará igual un licenciamiento anual de la herramienta de envío o del software y necesitará una autorización de facturación. O sea que eso se vuelve un proceso de que cada año, aparte de lo que hacíamos actualmente, que era licenciamiento anual, pues se va a necesitar hacer recompra de documentos, estar pendiente de que el cliente no se le venza la facturación electrónica, aparte de su licencia de design, ¿cierto? Aparte de su licencia de design, va a tener que estar, bueno, don cliente, venga, usted le vence la facturación electrónica tal día, va a necesitar entonces comprar cuántos documentos, o sea, eso tiene cargas administrativas adicionales a las que hoy en día tenemos con lo que son los clientes, ¿cierto? O sea, que necesitan, digámoslo así, proyectarse también para tener una mejor administración de clientes, porque como les digo, la facturación electrónica tiene más intervinientes y requiere entonces que todos los punticos estén cubiertos para que funcione. Yo creo que más o menos hasta ahí era la parte que yo tenía de exposición. Quedo entonces abierto a lo que tengamos que resolver de inquietudes, comentarios bienvenidos y gracias. Sí, Oscar, muchas gracias por todo, de verdad que muy bien tu exposición, pero me gustaría saber la posibilidad que en vivo y directo te metieras en la plataforma de The Factory, que aquí en Panamá todavía hay una caja negra, es decir, los canales saben que existe, más por temas de ajuste no lo han visto. La plataforma administrativa donde ves los clientes, folios, etcétera, etcétera. Sí es posible hacerlo en un momentico, mientras alguien hace otro tipo de preguntas. Tienes acceso en línea a esa plataforma administrativa, operativa, para el manejo de los folios. No sé si allá lo llaman igual, folios o certificados. Me disculpan, se me va la expresión ahorita en Colombia. Listo, voy a dejar de compartir la pantalla y la comparto nuevamente entonces cuando tenga el escenario abierto, ¿ok? Bien, gracias. De todo modo, cualquier persona que tenga una pregunta la puede ir planteando y tomamos nota y cuando Oscar regrese... No, yo estoy acá, simplemente okay. para no estar ahí Entiendo. mostrando pantallas que necesitamos. Entiendo, perfectamente. Bueno, que las puede ir planteando, así como le hizo ahorita el señor Juan, ya se activa su intervención. Si cualquier otra persona tiene alguna inquietud, cualquier sea la naturaleza, con gusto puede abrir el micrófono y exponerla. Permiso para hacer otra consulta, ya que estamos aquí y quiero quedar un poco claro al respecto de la duda. Solamente para quedar entendido, el spooler o la herramienta de envío es el sistema que en este caso tiene el proveedor autorizado calificado para enviar la factura. Pero lo que quiero saber es si este sistema, si el cliente final debe estar pagando una licencia anual por esa herramienta. Ok, yo le puedo responder la pregunta, señor Juan. Muchas gracias de nuevo por su intervención tan atinada. Como escuchó a Oscar en la explicación, hay varios factores intervinientes. Uno, lo que él llama el proveedor tecnológico, que el equivalente en Panamá es proveedor autorizado de certificado, ¿verdad? Que es el que cumple la mayor parte de la normativa directamente con la DIAN, que es el equivalente a la Dirección General de Ingresos. Luego está el software, en este caso, suponiendo que es Sign, en sus dos opciones, Sign Enterprise Administrativo o Sign Professional Más, para el caso de Panamá. Pronto en Colombia, inclusive el Professional también va a ser integrado. Y tres, el intermediario lo llaman spooler, herramienta fiscal, que interactúa entre el software administrativo y la Dirección General de Ingresos o la DIAN. La respuesta, señor Juan, es que ese spooler, como está planteado comercialmente, tanto en Panamá como en Colombia, por la gente de Total Aplicaciones, las personas que se encargaron de hacer ese proceso, sí tiene un costo comercial adicional, pero en verdad es bastante bajo y razonable para todo lo que tiene que hacer. No sé si cuando el planteamiento de Argenis, usted vio que él dijo, The Factory no se encarga de hacer software de nada, se dedica a lo suyo, la casa de software a lo suyo. ¿Y por qué se hace spooler fiscal?
y lo voy a contrastar en el caso específico de Panamá con los equipos fiscales. Cuando usted ve un ticket fiscal en Panamá, dice firmware, que es el software que tiene el equipo fiscal, versión 0.0 o 1.0, no lo recuerdo. O sea, salió una desde el año 2011 y la Dirección General de Ingresos ni siquiera la actualizó. En este caso no. Y voy con el ejemplo de Argenis. Si usted contrata a un programador para hacer todo esto, cada vez que la DIAN, cada vez que la Dirección General de Ingresos, cuando arranque el proceso, porque ahorita aquí lo que estamos en preliminares, va a querer o va a ir actualizando, como es algo digital, la DIAN o la Dirección General de Ingresos, los cambios son más continuos. En el caso de SAN en específico, si multiplicamos los diferentes países por los diferentes software, no está dentro del código nativo por la misma razón, porque los cambios son muy dinámicos, es algo muy dinámico, y entonces SAN tendría que estar liberando, imagínense, versiones cada vez que la DIAN, la DGI, el SIS, el SRL, el SAT de México, y es la razón de existir ese spooler, porque todas las aplicaciones dentro de sus opciones sí hace eso, se dedica a hacer herramientas fiscales tanto para equipos fiscales como para facturación electrónica en diversos países. Eso es lo que pesa la experiencia. La respuesta sí va a tener un costo, ¿perdón? Pero es bastante módico. En el caso de Panamá, con mucho gusto, usted puede ir hablando con la gente de Soportec Panamá, que lo comercializa los Total Coins, para que calculen los costos. Es decir, todas las aplicaciones, aun cuando es el desarrollador, se activa a través de una plataforma de Total Coins, que se llama, pero un costo bastante razonable. Y luego, para Professional más, lo está desarrollando Soportec Panamá. Pero añado que adicionalmente a todas las aplicaciones, en el caso de Panamá, el señor Luciano Escrica, de Escrica de Asesores, que inclusive fue el que hizo la primera factura a través de PAC con el primer cliente en Panamá. O sea, como que el hombre que puso el primer pie en la luna. Y eso fue muy resaltado en las redes, dando a entender que la alianza de Defactor y HK con SAN es una alianza de hace años. Argenis en la exposición mostró varios países, sabiendo que también intervienen otras casas de software. Pero lo que sí es cierto es que es una alianza estrecha de mucho tiempo, de mucha sinergia. E igualmente, y me disculpa que esté hablando mucho de Panamá, porque es el caso que viene, y el señor Juan, contador público, también desarrollado mucho en tributo, quiero que lo tenga claro, de que si ese spooler, con herramienta fiscal, sí la va a tener para interfazar con SAN. ¿Ok, don Juan? Sí, sí, perfecto. Gracias, Adelso. Excelente explicación. Me queda claro. Raúl Bueno, Oscar, con tiene gusto. una pregunta. Perdón. Disculpe. Sigue, Andrea. Don Raúl nos iba a hacer una pregunta. Okay. Entonces, aquí está un portal de HK en Colombia. Como ustedes ven, aquí hay unas fechas, por ejemplo, lo que les decía ahorita, que distan, obviamente, de lo que es la licencia de design. Entonces, aquí un paquete que se vence el 19, o sea que ya está en proceso de renovación. Aquí tenemos otra fecha que es la de certificado digital, o sea que en mayo habrá que hacer de pronto la renovación de esos certificados digitales. Entonces, este es el chart o el tablero de mando, ¿cierto? Y acá ya se hace toda la parte pues de lo que son configuración de datos fiscales que vienen proveídos pues por lo que es la administración de impuestos. Se van poniendo aquí los secuenciales con los que se va trabajando, bueno. Entonces, de aquí se hace lo que es la administración de toda la parte de la facturación electrónica para que pueda funcionar, ¿cierto? Entonces, no sé, Adelso, si hay algo en específico que querrás que muestre acá, pues así como un vistacito general, pues como se está dando. Sí, un paneo de algunas de las pantallas, porque insisto, Oscar, para que tú entiendas la razón de la inquietud, esa Sí. plataforma en Panamá no ha sido liberada. O sea, ellos ahorita, para que tengas una idea, varios mayoristas están comprando folios que a su vez van a utilizar para vender a otros distribuidores o para clientes finales. Y resulta que es que, para hacerte la analogía, es como que yo cuando nosotros intercambiamos los puntos SAIN, Adelso, pásame 50 puntos. Y yo te digo verbalmente, sí, yo te lo pasé, Oscar. Ajá, y pásale 60 al otro. Y tú no ves nada. Eso no quiere decir, sino es que más, como está en fase de ajuste, ya la gente
adquiere los folios, ya los puede transferir, pero no lo está viendo. Está trabajando a lo ciego con The Factory en función de la confianza, pero por eso que quería como un paneo para que la gente que esté de Panamá observe en qué consiste. Básicamente era eso, ¿no? Que vean que sí existe, porque algunos ya están hasta medio asustados. No, eso existe, se está ajustando porque por la cuestión de Panamá le están haciendo ajustes, en este caso de Factory como PAN. A eso me refería. Y es muy Sí, claro, el de HK, en el sentido de que muestra hasta cuándo está el paquete, cuáles son los documentos que compró, cuáles son los documentos que tiene disponible, cuándo son sus vencimientos, ¿cierto? Los comprobantes que trae. Entonces me parece pues que es bastante funcional, ¿cierto? Y nosotros usamos lo que digo es esta parte y la parte de configuración. Esto es lo que realmente usa la mayoría de clientes, solamente su panel inicial y la parte de configuración, donde se hace todas las asociaciones con los permisos que da la administración de impuestos. Buenas noches, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Aló. Don Raúl, sí se le escucha un poquito entrecortado, pero sí logramos escucharlo. ¿Tiene alguna pregunta? No, más que todo Sí, cuéntenos. Parece que hay un problema con el sonido de Raúl. Lamentablemente, un problema técnico. aló. Sigue, Raúl. Sí. Deje que cambió el micrófono a ver si mejora. ¿Aló? Sí, don Raúl, cuéntenos. Este, No se pierde la comunicación. Don Raúl, si quiere, copia la pregunta y yo la leo. listo. Está desactivado el... No tengo la opción. Pero ahí sí me escuché bien. Si quiere, intentamos. Cuéntenos. Bueno, como experiencia con total aplicaciones, con el Spooler, Sein brinda una rapidez a la hora de facturación muy dinámica y la facturación no se detiene. A la hora de sacar una siguiente factura, si la primera tuvo algún error, posteriormente se puede corregir ese error para continuar con la facturación. Eso es una ventaja sobre todos los demás software. Entonces quería aportar esta información que es muy importante a la hora de una negociación con el cliente final. ¿Cierto? Sí, señor. Para garantizarte que su facturación continúa, que la administración de esa facturación electrónica puede ser posterior, porque a veces pasa que está caída la administración de impuestos, no recibe facturación, ¿cierto? Entonces, bueno, usted por lo menos emitir el documento, entregarle al cliente que su factura electrónica está en proceso de ser validada, que le puede servir a uno como argumento, ¿cierto? Usted facture, que nosotros tenemos, tranquilamente se va a poder resolver lo que se requiera resolver posterior al proceso de facturación, ¿cierto? O sea, continúe, porque sí sería muy maluco que uno vaya a hacer la factura, para el ejemplo, la factura 10, y que no le valide y no pueda hacer la 11, ni la 12, ni la 13, y se pare el proceso de despacho, ¿cierto? Entonces complementario pues a lo de Raúl es como eso.
Sí, otra de las bondades es lo que llaman en Colombia que puede haber una factura estándar o una factura modográfico, es decir, que se puede modificar el formato de salida del documento electrónico. Además de la velocidad, como muy bien lo dijo Raúl, por lo menos la gente de Total Aplicaciones. No puedo opinar sobre los otros spoolers porque en este caso en Panamá específico está el señor Luciano Escrica, LA Escrica Asesores, aquí somos amplios. En Colombia, a través de Sign solamente lo hacemos a través de Total Aplicaciones, pero aquí en Panamá, en el Enterprise Administrativo, vamos a tener la opción de LA Escrica Asesores y de Total Aplicaciones. Y en Professional Más, que es un mercado muy interesante en Panamá, lo está desarrollando la gente de Soportec Panamá. Hago ese complemento al comentario. Gracias. Bueno, señores, entonces agradecido por el tiempo y la disposición a escuchar. Cualquier situación que quieran entonces de pronto que se les presente o de pronto quieran aclarar, desde el correo de envío del link pueden escribirnos, nosotros le damos respuesta. Los contactos también, no sé si los podemos mandar, pero bueno, creo que de país a país hay veces muy poco necesario, pero igual podríamos compartir los contactos de nuestro equipo de trabajo por lo que se requiera, pero de esta manera ya les queda abierta la comunicación por mail o a través de Adelso. No, excelente. Más bien, muchas gracias, Oscar, por la disposición, ya que tanto la gente de Colombia, que de pronto no se había involucrado con la facturación electrónica, como el grupo de Panamá, que es lo novedoso, no estaría de más. Y de pronto te invitamos para acá, pues, y en el momento que afloje la pandemia, a dar unas charlas allí presenciales, pues, propias para los canales. Y ellos en cualquier experiencia, como son modelos parecidos, estamos hablando, como dijo Argenio, una empresa como de Factory HK en varios países de América Latina y el Caribe, igual Sign. Las diferencias existen entre países, la legislación laboral, perdón, la legislación tributaria, pero hay más puntos de encuentro, sobre todo en esa parte operativa, administrativa, que todavía aquí es una caja negra. Entonces, de verdad que muy agradecido por tu exposición. Creo que todo quedó bien claro. La charla era más o menos una fase exploratoria. Cualquier complemento, qué bueno que dejaste las líneas de comunicación abiertas. Muchas gracias de mi parte y en el nombre de Sign Casa de Software y Total Aplicaciones, por supuesto. Si no hay más preguntas, bueno, despedimos la actividad. Queda en una palabra quien le toca hacerlo. Feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde, que estén muy bien. Muchísimas gracias.